Bendiciones. Quiero darles la bienvenida a su programa dominical Buscando la Verdad. Es un gusto una vez más estar reunidos con ustedes en su casa, bendiciéndoles y glorificando el nombre del Señor. Démosle gracia a Jehová de los ejércitos, adoremos su santísimo nombre. Vamos a empezar esta reunión orándole al Señor. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Dios, tú eres un grande, poderoso, bueno. Mi alma te bendice y te adora. Señor, glorifico tu santísimo nombre. Dele al Señor gracias en este momento. Adora al que vive y reina para siempre. Bendecimos a Jehová de los ejércitos. Yo quiero invitarte allí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en el sitio donde estás mirando este programa, para que adores al Señor, para que bendigas el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Padre, mi vida hoy la traigo delante de tu altar, delante de tu presencia, adorándote, glorificándote, bendiciéndote, Señor. Padre, mi vida te adora. Dile, Señor, llego delante de tu presencia para adorarte, para glorificarte, para ensaltarte a ti, Señor, como el Dios grande, bueno y fiel. Tú eres grande, tú eres bueno, tú eres fiel, Jesús de Nazaret. Rendimos nuestras vidas delante de tu presencia. Gracias, Señor. La Iglesia, Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante y su pastor José Arturo Valderrama y tu servidora te da la bienvenida nuevamente. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos, capítulo 93. Busca la palabra. Qué bueno que en este tiempo que estamos en la casa podamos sacar tiempo para leer, escudriñar la Biblia, para orar, para sacar tiempos con el Dios Todopoderoso. Este es un tiempo para buscar la presencia de Jehová de los ejércitos, para que lleguemos ante el trono del Señor confiadamente, creyendo que Jehová es bueno, santo y poderoso. ¿Ya encontraste la palabra? Amén. Salmo capítulo 93. ¿Qué dice la palabra del Señor? La majestad de Jehová. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Dice la palabra, alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad, escucha lo que dice la palabra. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. En ese tiempo en que vemos muchas cosas y vemos al pueblo correr de un lado para otro, debemos escudriñar la palabra. Debemos alzar nuestros ojos a Jehová de los ejércitos. Debemos creerle a Jesús de Nazaret. Dice, más que las recias ondas del mar. Y dice la palabra que tus testimonios son muy firmes. Y dice además, la santidad conviene a tu casa, a la casa que busca la presencia del Señor. Este es un tiempo para que busquemos al Señor con santidad, que nos apartemos del pecado. Estas son señales para que la iglesia busque la presencia del Señor, para que estemos presentes en la oración, llenos de ¿qué? De santidad. Por eso te invito a que volvamos a orar en este momento. Y quiero que hagamos una oración especial, que le digamos al Señor, perdona mis pecados. De pronto hemos tenido una semana difícil, que hicimos de lunes a viernes, sábado, mucho oficio, mucho trabajo,
pero llegamos delante de la presencia del Señor un tiempo buscando al Rey de Reyes. Por eso en este momento es una buena oportunidad. Cierra tus ojos allí donde estás y llega delante del Señor y dile: Padre, aquí estoy. Si estás preocupado, trae la carga delante del Señor. Si hay una enfermedad, dile: tú eres mi sanador. Llega en este momento delante del Rey de Reyes y dile: Padre, perdona mis pecados. Vamos a llegar delante del Señor. Cierra tus ojos conmigo y dile: mis pecados, Dios, yo los traigo delante de ti. Toda desobediencia, toda falta de fe, Señor, todo lo que pueda haber de obstáculo que se levante para que podamos buscar de tu presencia, desaparece en el nombre de Jesús. Ahora mismo, si tú estás ahí, estás enfermo, Dios es tu sanador. Estás afligido, Dios levanta tu vida y te da gozo. Por eso créele a Jehová de los ejércitos y bendice el nombre del Rey de Reyes. Dile: Padre, te adoro, te bendigo, te glorifico. Padre, rendimos nuestras vidas delante de tu presencia y te pedimos, oh Dios, que tomes mi casa. Bendice ahora tu casa, bendice tus hijos y bendice este país. Quiero decirte algo más: Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Ahora también quiero invitarte a que adoremos al Rey de Reyes, al que vive y reina para siempre. Que a través de la alabanza podamos decirle: Jehová, eres grande, eres bueno, eres santo, eres fiel. Y que a través de la palabra que vas a recibir, tu vida sea ministrada. Si necesitas pedir oración, puedes hacerlo a través del link, puedes dejarnos tus datos ahí donde está siendo transmitido esta programación. Y estaremos orando por ti y por tus peticiones también. Nuevamente, la Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Dispón tu vida para adorar y glorificar el nombre del Señor. Bendiciones. Las vendas que me han cegado, abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad.
abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. 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 Porque tú eres mi escudo,
Glorioso, y te cantamos glorioso, y lo gritamos, Cristo te alabaré, y tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
Gloria a Dios, Iglesia de Dios, buenos días. El Señor Jesucristo bendiga a cada una de sus vidas. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Lo invito a que abra su Biblia en el libro de Ezequiel, los capítulos 2 y 3 del libro del profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios en el capítulo 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar hoy hablando, basados en el libro del profeta Ezequiel, acerca de ser voz profética en nuestro tiempo. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que traigas palabra a nuestras vidas. Por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, hables a nuestros corazones conforme a la necesidad de cada vida, conforme a tu propósito, tu sabiduría, tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, iglesia, en nuestros días se habla mucho de profetismo, de profetas y de profecías. Con todo lo que está pasando actualmente, mucha gente está hablando y dicen que hablan de parte de Dios. Y cuantas cosas quieran decir, dicen y dicen que viene de parte de Dios. Algunos usando la Biblia en una forma incorrecta, mal interpretada, otros sin usar la Biblia, sino hablan sus propias palabras, dicen: tuve una visión, tuve un sueño, tuve una revelación, el Señor me dijo, Dios me habló, etcétera, etcétera. También he visto una cantidad de personas haciendo una cantidad de cosas que cuando menos, son muy extrañas, por no decir más. Por ejemplo, veía yo un pastor que puso a fumar a media iglesia, dizque para liberarlos con cigarrillo. Otro pastor que para sacar demonios le daba chicle a la gente. Otro pastor que tomaba agua y escupía en la boca de la gente esa agua para ministrarles la unción. Y una serie más de cosas absurdas completamente. Y a todo esto llaman actos proféticos, a todo esto llaman profetismo, a todo esto llaman guía de Dios, unción de Dios, presencia de Dios. Iglesia, y al mirar todo esto y lo que está pasando hoy por hoy, veo que se levanta un espíritu de confusión muy grande en el pueblo de Dios, en las iglesias. Como dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué es ser un profeta? ¿En qué consiste el profetismo? ¿Qué es profetizar? Según la palabra de Dios, ser profeta es uno que habla las palabras de otro. Es decir, el profeta es aquel que habla de parte del Señor las palabras del Señor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor usó hombres a quienes con su Espíritu Santo ungió, inspiró para que hablaran las palabras de Dios. En el Antiguo Testamento habían profetas que decían: así dice Jehová, vino a mí palabra de Jehová, habló Jehová a mí diciendo. En el Nuevo Testamento el Señor usa a los apóstoles para que éstos den el testimonio acerca de los hechos del Señor Jesucristo, de la venida del Señor Jesucristo, de su obra poderosa y su ministerio.
de su muerte en la cruz, de su sepultura, de su resurrección y su ascensión. Y estos apóstoles escriben todo el Nuevo Testamento. Y en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, el Señor cierra el canon bíblico diciendo: maldito el que le añada o le quite a las palabras de esta profecía. Es decir, el canon bíblico, las palabras de Dios, dada por medio de profetas, por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ya quedó sellado. Dios habló por medio del apóstol Juan, dio el Apocalipsis y selló el canon bíblico, de forma tal que hoy tenemos nosotros a nuestra disposición la bendita Biblia, que es la palabra revelada de Dios. Y la Biblia nos habla toda de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, cuando hablamos de profetas y profecías y actos proféticos y profetismo, hoy por hoy, hermano, me temo mucho que muchos que están hablando de esto y están haciendo actos raros, llamándolos unción, acto profético, voz de Dios, no han conocido el tema de la profecía bíblica tal cual es enseñado por la bendita palabra de Dios. En los días del profeta Ezequiel, el Señor usa a este varón que era un sacerdote de la tribu de Leví. Alrededor de 30 años tenía cuando es llamado por el Señor para comenzar su ministerio. Este varón fue llevado cautivo en la cautividad de los judíos a Babilonia. Y estando allí en Babilonia, dice la palabra de Dios, que alrededor de sus 30 años el Señor le habla, el Señor le comisiona como profeta. Además de ser sacerdote, ahora el Señor le estaba escogiendo para que fuera profeta, igual que el profeta Elías, que también era sacerdote y también fue comisionado por el mismo Dios para ser profeta. Y dice en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, este profeta Ezequiel, varón que es llamado para ser profeta y que antes era sacerdote, el Señor le comisiona y le llama revelándole a este varón su gloria. En el capítulo 1 usted puede leer que Ezequiel tuvo un encuentro con el Señor. En el versículo 3 dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Dice en el versículo 4: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube. En el versículo 5 dice: en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. En el versículo 10 dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo habían los 4 cara de águila. Dice en el versículo 13: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Dice en el versículo 15: una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Dice en el versículo 22: y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Dice en el versículo 26: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor.
Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hermano, yo quiero que usted empiece a mirar que para que nosotros podamos ser voz profética en nuestro tiempo, es necesario que empecemos a entender qué era el llamado profético. Cuando el Señor llamaba a un hombre en el Antiguo Testamento para que fuera profeta, este hombre tenía un encuentro con el Señor. Era lo primero que sucedía. En este caso, el profeta Ezequiel era un hombre que había servido a Dios desde su niñez por ser sacerdote. Y siendo un hombre muy joven aún, era un hombre que conocía el ministerio, la labor de servir al Señor, la palabra del Señor, los rituales y la adoración, el culto al Señor. No obstante, no se había proclamado a sí mismo profeta, sino que dice la palabra de Dios que un día, estando él junto al río Quebar, en Babilonia, miró al norte y venía una nube resplandeciente, refulgente, que daba relámpagos, truenos, y se acercaba a él. Y entonces cuando esta nube se acercó a él y él la tuvo cerca, de medio de los relámpagos, de medio de los truenos, de medio del gran resplandor, salen 4 seres vivientes que tienen alas, tienen pezuñas como de ciervo, y dice que cada uno tenía apariencia como de hombre, pero que en su cabeza tenían 4 caras cada uno: cara de hombre, cara de león, cara de buey, cara de águila. Y dice la palabra de Dios que sobre estos seres había una expansión, algo así como un piso que parecía de zafiro de cristal resplandeciente, y que sobre esa expansión había un trono resplandeciente, y que sobre ese trono estaba uno que resplandecía como fuego, como bronce bruñido, y que entonces este que estaba sobre el trono habló a Ezequiel diciéndole: hijo de hombre, levántate, porque a ti te hablo. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Note, hermano, que el profeta Ezequiel no se hizo a sí mismo profeta, no se autonombró profeta. No dijo: yo conozco al Señor desde niño, he servido en su templo, por lo tanto yo soy un profeta. No, sino que hubo un llamado, hubo una revelación especial del Señor, hubo una experiencia personal de Ezequiel con el Señor para recibir precisamente este llamado profético. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo entró y afirmó al profeta. Y luego que me habló, dice en el versículo 2 del capítulo 2, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Para recibir un llamado profético, hermano, era necesario que el mismo Señor viniera y con su Espíritu Santo tomara la vida de aquel hombre que iba a ser un vaso profético, y además de eso le afirmara y le hablara. Si nosotros hoy queremos ser voz profética en nuestro tiempo, hermano, igual que Ezequiel, hemos de tener un encuentro personal con el Señor, servirle al Señor, conocer al Señor y recibir de Él la unción y la presencia de su Espíritu Santo y sus palabras en nuestra vida. De alguna manera, este es el inicio de un ministerio profético. Dice la palabra de Dios que en el capítulo 1 el Señor reveló la gloria del Señor al profeta Ezequiel. Dios buscó al siervo, Dios se reveló a este siervo, Dios escogió a este siervo y Dios comisionó a este siervo. En el capítulo 2 la palabra nos enseña que hay un llamado y una preparación a aquel que Dios escoge para que sea voz profética. Yo quiero decirle a usted, hermano, que hoy la voz profética de Dios al mundo, ni más ni menos, es la iglesia del Señor.
La iglesia del Señor hoy es la voz profética para el mundo. La iglesia de Dios tiene al Espíritu Santo en el corazón de cada creyente, habitando y viviendo en él. Y la iglesia de Dios tiene la bendita palabra de Dios, la Santa Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Y hemos sido comisionados por el Señor a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento: ¿y cómo creerán sin haber quien les predique? Pero ¿sabe algo, hermano? Hoy por hoy muchos están dejando de predicar la palabra de Dios, donde se cumple lo que decía el apóstol Pablo en forma profética. Dice que vendrá el tiempo cuando tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que prestarán su oído a fábulas y se apartarán de la verdad. Escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy mucha gente dice hablar de parte de Dios, pero por un lado ni están viviendo una vida guiada por el Espíritu Santo en santidad, en obediencia al Señor, ni por otro lado están predicando la bendita Biblia, la palabra de Dios, las doctrinas santas que están reveladas en la palabra de Dios. Pero para ser voz profética, así como Ezequiel, es necesario que el Espíritu entre en nuestras vidas, el Espíritu Santo, que el Señor nos afirme y que Dios nos hable. Ni más ni menos la iglesia tiene esa característica. La iglesia tiene la presencia del Espíritu de Dios en sí y tiene la palabra de Dios en sí y tiene la comisión del Señor para ir a predicar. Dios llama y prepara a quien quiere ungir como profeta. Dios guía con su Espíritu Santo y su palabra. En el versículo 1 y 2 del capítulo 2 dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Gloria a Dios. La palabra es la base de un llamado profético. Hermano, debemos entender que cuando el Señor hace un llamado para que vayamos y llevemos palabra viva, palabra real de Dios, palabra verdadera, la palabra que lleve cualquiera que dice proclamar la verdad de Dios debe estar basada en la Santa Biblia, en la palabra de Dios, y esta correctamente interpretada, correctamente aplicada. Gloria a Dios. Miremos lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca, come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Note que allí el Señor está diciendo que para que este varón recibiera el llamado profético, él oyó al Señor, su palabra, en el versículo 2:8. Él comió su palabra, en el versículo 8 y en el versículo capítulo 3, versículo 1. Él alimentó su vida con la palabra de Dios, en el capítulo 3, versículo 3. Y él llenó su vida de la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 3. Gloria a Dios. Es tan importante, hermano, entender que la palabra, la Biblia, es la base de un verdadero llamado profético. No puede ser, hermano, que se esté diciendo hoy por hoy que somos profetas, que hemos sido llamados por el Señor a profetizar y estamos diciendo cada locura
cada palabra que se nos ocurra, cada sueño, revelación, visión, imaginación, sin tan siquiera mirar si es palabra que está conforme a la Biblia, a la revelación del Señor. Muchos están dejando a un lado la predicación legítima, la proclamación verdadera de la Biblia, la palabra de Dios, para andar diciendo sus imaginaciones, sus sueños, sus visiones. Recuerdo que el Señor le decía al profeta Jeremías, ¿qué tiene que ver el trigo con la paja? Refiriéndose a los falsos profetas y a los verdaderos profetas. Decía el Señor, el que hablare mi palabra, que la hable, pero el que tenga sus visiones y tenga sus revelaciones y sus sueños, pues que hable eso. ¿Qué tiene que ver el trigo con la paja? La verdadera palabra de Dios, hermanos, siempre viene de la revelación bíblica que ha sido escrita por apóstoles y profetas que sirven al Señor. La proclamación debe ser de la palabra de Dios. Un verdadero profeta no es el que anda vaticinando lo que va a pasar y prometiendo bendiciones y prometiendo prosperidad y riqueza económica y prometiendo éxito y prometiendo victoria según los estándares de este mundo. Más bien esa era la característica, hermano, de los falsos profetas en todo el Antiguo Testamento. La palabra de Dios muestra que muchas veces los verdaderos profetas amonestaban al pueblo. Los profetas de Dios tenían por lo menos 3 funciones importantísimas. 1, traer palabra de Dios al pueblo. 2, denunciar el pecado del pueblo y anunciar el castigo si no se arrepentían. 3, hacer un llamamiento al arrepentimiento, hacer un llamamiento al pueblo para que se arrepintieran y se volvieran de su pecado. Y 4, proclamar la esperanza restauradora y de bendición si se volvían al Señor. Entonces, hermano, los profetas del Señor no son personas empalagosas que andan hablando de su propio corazón para agradar a hombres, para querer congraciarse con personas y decirles mensajes bonitos que les gusten y así los aprueben y así los quieran y así les den la bienvenida. No, hermano. Los verdaderos profetas de Dios hablan la palabra de Dios tal cual es esta, como el Señor la da, sin quitarle ni ponerle, sabiendo que está bajo juicio de maldición cualquiera que hable algo extraño, diferente a la palabra de Dios. Del libro de Jeremías dice el Señor, hablando de los falsos profetas, yo no les hablé, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos corrían. Yo no los envié, pero ellos hablaban. Los falsos profetas, hermano, hablan de su corazón. La proclamación debe ser de la palabra de Dios para que seamos la voz profética de Dios en nuestro tiempo. Miremos lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 2, en el versículo 7 dice, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Miren lo que dice en el 3:1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Miren lo que dice en el 3:4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Note cómo es que hay que hablarle al pueblo. Habla a ellos con mis, dice el Señor, con mis palabras. Miren lo que dice en el 3, 10 y 11. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Gloria a Dios. Usted puede ver, hermano, que el Señor enseñó al profeta Ezequiel que la proclamación que él iba a hacer al pueblo era basada en la palabra de Dios. Los verdaderos profetas del Señor, hermano, siempre hablarán la palabra de Dios.
no cosas extrañas ni diferentes a la legítima y verdadera palabra de Dios. Para ser la voz profética en nuestro tiempo, además de proclamar la palabra de Dios, hermano, no debemos temer a los adversarios, ni a los opositores, ni a los contradictores del Señor, ni de su palabra. Por estos días, hermanos, se han levantado, se están levantando y se seguirán levantando enemigos de la palabra de Dios, que aborrecen al Señor y su bendita palabra. Se están levantando personas que desprecian a Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Y aún dentro del pueblo de Dios hay los falsos que se infiltran, hermano, para engañar y traer tras sí a los escogidos, si fuere posible. Pero, hermano, hemos de saber que nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor y que debemos ser la voz profética de Dios en nuestro tiempo, quiero decir, la iglesia verdadera del Señor, no debemos temer a estos adversarios, a estos opositores, a estos contradictores del Señor y de su palabra. Mire cómo el Señor habla de estos adversarios a los cuales el profeta Ezequiel era enviado. Dice la palabra de Dios allí en el texto que estamos estudiando, en el capítulo 2, en el versículo 3 al 7. Dice en el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Note lo que el Señor está diciendo, que estos eran gente rebelde, gente que se rebelaron contra el Señor. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Dice la palabra de Dios que sus antepasados ya venían en rebelión contra Dios y que hasta el día de hoy, ahora esta nueva generación, sus descendientes, permanecían en rebelión contra el Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Dice en el versículo 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dice en el versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dice en el capítulo 3, en el versículo 7, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Note que el Señor habla de la rebelión de un pueblo que no le quiere oír a Él. Es un pueblo rebelde, hermano, que no quiere oír al Señor. La palabra de Dios nos enseña que Dios, hablando de la rebelión de este pueblo, dice que son gente rebelde, que se han rebelado contra Él, que tienen un rostro duro, un corazón empedernido, que no escucharán al profeta, que son casa rebelde, que son zarzas, espinos, escorpiones, que no querrán oír al profeta porque no quieren oír al Señor, que son duros de frente y obstinados de corazón. Hermano, el Señor nos ha mandado a predicar su palabra en medio de un mundo que no quiere recibir la palabra. Muchos dicen que hay que hablar a tantos con amor, y es verdad, hay que hablar con mucho amor la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para entregar el amor de Dios al mundo. Pero el amor de Dios no es la única faceta ni la única dimensión de Dios. También está la justicia de Dios, también está la santidad de Dios, también está el juicio de Dios y también está la ira de Dios, unidos precisamente a ese grande amor de Dios. Dios es un Dios que es santo, que es justo, y de ninguna manera el Señor tendrá por inocente al culpable.
Algunos quieren que se les hable la palabra de Dios únicamente en los aspectos bonitos y positivos de la Biblia. Aspectos que tienen que ver con promesas de sanidad, con promesas de protección, con promesas de provisión, con promesas de bendición. Y gloria a Dios porque todas esas son promesas verdaderas que están en la palabra de Dios. Pero el Señor que nos da esas promesas también es un Dios que es santo y es fiel y es verdadero, pero es fiel a su palabra. Y en su palabra Él nos manda a arrepentirnos, a apartarnos del pecado y a vivir en obediencia conforme a sus mandamientos. El principal mandamiento es que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, creyendo en el Señor Jesús como Señor y Salvador, entregándole a Él nuestra vida, confesando nuestra maldad, recibiendo a Cristo en nuestro corazón y viviendo para Él. Ese es el principal mandamiento. Pero muchos no quieren recibir este mandamiento del Señor, pero sí quieren recibir las promesas de bendición, de prosperidad, de sanidad, de paz, etc. Hermano, Dios es un Dios que es amor, pero también es un Dios que es santo. Quien es profeta de Dios debe entender que en el corazón del ser humano la condición caída y pecaminosa es una realidad inevitable. Y que a eso vino el Señor Jesucristo al mundo. El Señor Jesucristo no vino al mundo para que usted y yo tuviéramos un mejor carro, una mejor casa, una cuenta bancaria más llena. El Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. El Señor Jesucristo vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo vino al mundo para que el ser humano no sea condenado por causa del pecado eternamente en el infierno. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero que el obsequio, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el Señor Jesús vino al mundo para salvar al hombre de pecado si el hombre se arrepiente de su pecado. Pero ¿qué hace Dios para llamar al hombre y que se arrepienta de su pecado? Pues darle la bendita palabra de Dios, darle el mensaje de salvación por medio de profetas, por medio de apóstoles, por medio de predicadores que hablan no las ilusiones de su corazón, ni las fantasías, ni los sueños, ni las imaginaciones que tengan en sus corazones, sino que hablan la verdad bíblica, la palabra de Dios. Ese es el mensaje que Dios nos da para podernos salvar. La palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, todo siervo de Dios que quiera ser la voz profética de Dios en esta generación tiene que conocer dos cosas. Uno, el mensaje bíblico, el contenido de la palabra de Dios, conocerlo, comprenderlo, proclamarlo. Pero dos, debe comprender también que el pueblo al que se le predica es un pueblo que está terriblemente hundido y perdido en el pecado. Y que necesita urgentemente la salvación que solo por medio de Cristo Jesús puede recibir. Por eso el pecado hay que denunciarlo. El profeta Ezequiel no vino a esta generación de su tiempo con palabras dulces, halagüeñas, ni promesas bonitas, sino que vino diciéndole: Dios dice de ustedes que son gente rebelde, que se han rebelado contra Él, que tienen duro rostro, que tienen empedernido el corazón, que no escucharán el mensaje de Dios. Los llama casa rebelde, dice que son zarza, que son espinos, que son escorpiones, que no querrán oír al profeta de Dios, que no querrán oír al Señor, que son duros de frente, que son obstinados de corazón. Y esa es la condición del ser humano sin Dios. Por eso, si el Espíritu Santo de Dios no viene sobre el predicador, este no tendrá la sabiduría, la autoridad, la unción, la verdad para proclamar la verdad de Dios. Y entonces dirá: Dios me envió, e irá al pueblo en esa condición a hablarle palabras halagüeñas, para que el pueblo crea que está muy bien cuando la verdad es que no lo está.
Al contrario, está muy mal. Para que calmen sus conciencias con falsas esperanzas. Los verdaderos profetas de Dios hablan la verdadera palabra de Dios y denuncian el pecado. Si nosotros hemos de ser la voz profética de esta generación, no podemos ignorar la condición de maldad que hay a nuestro alrededor. Miren nomás el entorno que nos circunda, hermano. Inmoralidad, adicciones, violencia, ocultismo, hechicería, pornografía, homosexualidad, asesinatos, injusticia y todo lo malo, hermano. Y se están creando cada día más leyes desde las legislaturas para hacer legales todos los aspectos ilegales e inmorales, como la pedofilia, como el consumo de sustancias psicoactivas, etc. Entonces, mi querido hermano, la iglesia de Dios es la voz profética de Dios a esta generación. Pero tal cual los profetas del Antiguo Testamento, ser voz profética de Dios significa proclamar la verdad de Dios, decir lo que Dios dice en su palabra a esta generación, para que esta generación, tocada por la palabra de Dios, pueda ser alcanzada por la voz de Dios y el Espíritu de Dios y puedan tener conversión a Dios y se arrepientan de su condición pecaminosa y puedan tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. El Señor le dice al profeta, no les temas. Mire lo que habla Dios al profeta. A usted y a mí, que somos voz profética de Dios, Dios dice, predica mi palabra y no les temas. Ellos son como son duros, son escorpiones, son zarzas, tienen la frente endurecida, pero tú no les temas. Mire lo que Dios le dice al profeta, 2:6, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Hermano, usted y yo no podemos tener miedo de decir la verdad de Dios. El Espíritu de Dios nos llena con su presencia y nos da poder, amor, dominio propio. Dice Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hemos de predicar la palabra del Señor con valentía, sin temor. Mire lo que dice en el 3:8. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 9. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablare, y oye con tus oídos, y ve, y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Dios nos da un rostro más fuerte que el de ellos. Dios nos da un corazón más duro que el de ellos. Dice que si ellos tienen su corazón duro, Dios pone nuestra frente y nuestro corazón como de diamante, más duro que el pedernal. Los siervos de Dios, los verdaderos profetas de Dios, hermano, la iglesia profética de Dios, proclama la palabra de Dios con verdad, con autoridad, sin temor, sin acomodar, sin quitar, sin querer congraciarse con hombres que necesitan la salvación, que están ciegos, que no saben diferenciar su mano derecha de su mano izquierda. Hermanos, sobre este mundo se están levantando tinieblas muy oscuras. Y quiero decirle, hermano, que he visto muchos hombres que dicen ser profetas de Dios, que están hablando mentiras al pueblo de Dios. Están diciendo que todo va a estar bien, que todo va a salir bien, que tranquilos, que esto pasará, que no hay problema, hermano. Estos son principios de dolores.
Lo que estamos viviendo son días, hermano, del tiempo del fin. Y la iglesia del Señor, si es una iglesia profética, debe tener el discernimiento del Espíritu Santo porque conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que todo irá de mal en peor para este tiempo, porque los hombres se habrán rebelado contra Dios y no querrán recibir su palabra ni su verdad. El apóstol Pablo escribe y dice que porque amaron más la mentira que la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que reciban la mentira y crean la mentira. Los hombres se están endureciendo tanto en nuestro tiempo contra Dios, hermano, que la iglesia misma ha entrado en una apostasía durísima. La iglesia, hermano, se ha vuelto un circo de payasos, literalmente. He visto pastores vestidos de payaso, de Chapulín Colorado, de Batman, de Flash, de Superman en los atriles, entreteniendo a la gente danzando en los altares, semidesnudos, homosexuales haciendo disquedanzas para el Señor, semidesnudos en los altares de Jehová. Papás y mamás permitiendo que sus niñas de 8, 7, 6, 9 añitos estén semidesnudas haciendo danzas al estilo de Shakira, dizque para Jehová. Y a todo esto, hermano, le llamamos espíritu profético. Hermano, el pueblo de Dios, la iglesia profética de Dios, es la que recibe la verdad de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y proclama esa verdad sin temor. Dice el Señor, no les temas, yo he hecho tu rostro más fuerte, yo he hecho tu rostro como diamante, y tú les hablarás lo que yo te he hablado, oigan o dejen oír. Oigan o dejen de oír. Lo importante, hermano, es que sepan que entre ellos hubo profeta de Dios, iglesia de Dios, pueblo de Dios, hijos de Dios que les hablaron la verdad. La palabra de Dios debe ser proclamada. Dice el Señor en su palabra que si hemos de querer ser una iglesia profética de Dios, hermano, debemos advertir y amonestar a esta generación con la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 17 del capítulo 3. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Escuche lo que el Señor está diciendo. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué es una atalaya, hermano? Una atalaya es el guardián en una torre, un vigía, uno que vigila y está pendiente hacia adentro y hacia afuera. De que no venga el invasor, el enemigo, o de que esté pasando algo fuera de lo normal, de lo que debe estar pasando normalmente. El atalaya es un vigía, uno que está pendiente para advertir, para avisar, para proclamar y gritar, dar voces de advertencia si algo está pasando mal, si viene un enemigo, si hay un invasor. El Señor dice, te he puesto por atalaya. Iglesia de Dios, la iglesia profética de Dios es una iglesia que es atalaya en su generación. Usted y yo estamos en este tiempo y hemos de proclamar la palabra de Dios a esta generación. Oigan o dejen de oír, dice el Señor. Así sean duros y rebeldes. Nuestra misión como iglesia es proclamar la palabra de Dios a un mundo perdido. A un mundo que necesita la salvación, a un mundo, hermano, que está en tinieblas y solo en Cristo Jesús tendrá la luz y el perdón de sus pecados. Mucha iglesia de Dios está engañada. Creen, hermano, que están oyendo voz profética y recibiendo palabra profética, cuando realmente lo único que están recibiendo es mentira, porque no les están enseñando la verdad bíblica, la palabra de Dios. Hemos de aprender, hermano, que la palabra de Dios es la Biblia,
que cuando abrimos la Biblia y leemos en ella, es el Espíritu Santo de Dios, por medio de esta bendita palabra, el que habla a nuestros corazones con poder para salvarnos, para transformarnos, para cambiar nuestras vidas y libertarnos. Hablando de la verdad, el Señor decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Debemos advertir y amonestar a esta generación como atalayas. Dice allí en el 17 el Señor, dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oiga esa palabra, los amonestarás. Amonestar es hacer un llamado de atención fuerte por alguna situación que no está bien. Algunos dicen: ay, a ese pastor le falta amor porque hace amonestación, porque llama al orden, porque denuncia lo que está mal, porque exige lo que está bien. Al contrario, hermano, ese pastor que es fiel a la palabra de Dios, así sea un pastor que amonesta, no es un pastor que le falta amor, es un pastor que está moviéndose en el amor de Dios. Y por eso está cuidando la grey, las ovejitas, el pueblo de Dios. Y por eso está llamando a los perdidos, también denunciando su pecado y su condición perdida, para que ellos puedan recibir al Señor. ¿Sabe por qué este pastor hace esto? Porque el Señor lo manda en su palabra y porque el amor de Dios está en su corazón. Los verdaderos profetas amonestan, no admonizan bendiciones, prosperidad, éxito, abundancia, paz, cuando todo está mal y la gente está perdiéndose en pecado. No, los verdaderos profetas amonestan por el pecado, denuncian el pecado y llaman al arrepentimiento a las multitudes, diciéndoles que pueden tener el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, la paz con Dios, con tan solo volverse a Dios. Gloria a Dios. Hermano, debemos entender que la iglesia es la voz profética de Dios en este tiempo y en esta generación. Debemos entender que Cristo es la palabra encarnada de Dios. Debemos entender que la Biblia es la palabra revelada de Dios. Que cuando de verdad proclamamos la palabra revelada, que es la Biblia, de verdad proclamamos la salvación en Cristo Jesús, que es la palabra de Dios encarnada. Debemos entender, hermano, que nosotros debemos nutrirnos diariamente de Cristo en una comunión personal y de obediencia y dependencia de Él y de su palabra para ser esa voz profética de Dios en esta generación. Hermano, la iglesia hoy es la voz profética de Dios a este mundo perdido. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, como fue Ezequiel. Debemos recibir y nutrirnos con la palabra de Dios, como fue nutrido y como recibió Ezequiel la palabra de Dios. Debemos proclamar a este mundo la palabra de Dios. No debemos temer a los opositores, a los detractores de la palabra de Dios. Debemos, hermano, ser atalayas a esta generación y debemos persistir, no debemos desmayar. Iglesia de Dios, hoy quiero animarle a que en medio de estas crisis que estamos viviendo, se levante en el poder de Jesucristo a ser esa iglesia profética, que ora, que estudia la palabra de Dios, que mantiene comunión con el Señor Jesucristo, que obedece al Señor, que predica a la gente, que anuncia la segunda venida del Señor, que llama al arrepentimiento al pecador, que dice, hermano, que solo en Cristo Jesús hay salvación y perdón de pecados. Nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar fundamentalistas, nos van a llamar retrógrados, no nos van a querer, muchos nos van a rechazar, a odiar, se van a oponer, nos van a hacer a un lado, nos van a despreciar, no importa, hermano. El Señor Jesús dice: bienaventurados sois
cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Iglesia de Dios, es tiempo de confrontación. El verdadero profetismo se levanta confiando en Dios, proclamando su palabra, llenándose del Espíritu Santo, viviendo en santidad, buscando las almas perdidas, viviendo en santidad. Dios quiere que la iglesia de hoy, hermano, se levante en poder y sea una iglesia profética, pero no una iglesia profética que anda haciendo cosas extrañas y raras y que anda hablando locuras y que anda hablando cosas misteriosas y cosas que no tienen ningún sentido ni fundamento, no, sino una iglesia profética que se levanta a proclamar la verdad bíblica, la palabra de Dios, para que el mundo pueda conocer al Señor Jesús. Y usted, mi querido amigo que me escucha, si aún no le ha entregado su corazón al Señor Jesús, hoy puede recibir el perdón de sus pecados. El Señor Jesucristo le ama y quiere perdonar y limpiar sus pecados. Quiere darle vida eterna, salvación, gozo, paz, comunión con Dios. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, creer en el Señor Jesús que murió por usted en la cruz, creer que Él resucitó de entre los muertos y entregarle a Él su vida. Si quiere hacerlo, ore conmigo así. Padre, te doy gracias porque he oído tu palabra. Es verdad, Señor, yo soy un pecador, así como lo dices en tu palabra. Es verdad, mi corazón es endurecido, soy pecador, soy rebelde. Señor, pero yo no quiero vivir más así. Te pido que me perdones todos mis pecados y que me laves de mi maldad. Yo confío en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarme y perdonarme, y que resucitó de entre los muertos. Hoy, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te entrego mi vida, te pido que perdones mis pecados, te pido que vengas a vivir a mi corazón, que anotes mi nombre en tu libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoro y te alabo. Amén y amén. Iglesia, vamos a orar. Hoy le invito a que usted le pida al Señor, hermano: Señor, aviva mi espíritu, lléname de tu presencia, derrama en mi corazón amor por tu palabra, amor por la comunión contigo, amor por tu verdad, amor, Señor, por mi Señor Jesucristo, amor por la iglesia, amor por la santidad y amor por los perdidos, para proclamar la verdad de Dios, para que todos ellos puedan ser salvos por medio de escuchar el Evangelio de salvación. Pídale a Dios que derrame ese amor en su vida, hermano, para que usted sea voz profética en este tiempo, en esta generación. Padre, te damos gracias por la palabra que hoy nos das. Señor, oramos a ti en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, levanta nuestras vidas en ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Muchas veces como iglesia, oh Dios, hemos sido indiferentes, oh Dios. Y en medio de las crisis, Padre Celestial, no entendemos que tú nos llamas, Señor, para que nos levantemos como esa voz profética, esperanzadora, salvadora, sanadora a esta generación. Padre, derrama tu Espíritu Santo en nuestras vidas una vez más. Inúndanos de tu presencia, avívanos, Señor, con tu Espíritu. Señor, derrama en nuestros corazones amor por ti, amor por tu palabra, amor, Señor, por la presencia y la llenura del Espíritu Santo, amor por la oración, Señor, amor por la comunión contigo, amor por las almas perdidas. Señor, ayúdanos, oh Dios, levántanos como iglesia, quita de nosotros, Señor,
todo temor, Señor, que no nos deja levantarnos a hacer tu obra, a buscar las almas, a proclamar tu nombre y tu verdad. Quita de nosotros todo temor y toda mentira, Señor, toda cautividad que Satanás quiere poner en el corazón, para que no creamos en ti, en tu verdad, Señor, sino que creamos en las circunstancias y en las mentiras de Satanás. Por medio de todas esas circunstancias, tú eres el Señor. Tú sigues teniendo el control, Señor Jesús. Padre Celestial, tú eres Dios soberano sobre toda la creación. Señor, y nada escapa a tu control. Somos tu iglesia, Señor, somos tu casa, somos tu habitación. Úngenos, llénanos, capacítanos, avívanos, Señor, y úsanos con poder para tu gloria y tu alabanza, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú lo haces. Oh Dios, en ti esperamos, en ti nos escondemos. Gracias, Señor. Te adoramos y te alabamos. Bendito es tu nombre. Amén, amén, amén. Iglesia de Dios, a levantarnos, a proclamar esa verdad de Dios con unción, con alegría, con gallardía, con la fe puesta en el Señor y la confianza. Firmes y adelante, hermano, porque Cristo el Señor vuelve muy pronto. Gloria a Dios.